quiero invitarle a ustedes, ¿cierto?, a buscar en la palabra de Dios, porque vamos a ir, ¿cierto?, a meditar en la palabra de Dios. Ya vamos a meditar en ella, vamos a reflexionar en esta palabra, ¿cierto?, que nosotros debemos meditar y debemos, ¿cierto?, aprender y crecer de ella. Hoy día vamos a hablar de la Biblia, porque hemos comenzado, ¿cierto?, el mes de la Biblia. Quiero que usted pueda compartir, ¿cierto?, con nosotros un tiempo, ¿cierto?, de lo que es la palabra de Dios, ¿cierto?, con nosotros. Por lo tanto, quiero invitarle a que este tiempo podamos aprender de ella. Y vamos al libro de Santiago, capítulo, ¿cierto?, 1. Quiero que vaya al libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 hasta el verso 25. Allí vamos a estar en la palabra de Dios, ¿ya? Santiago 1, verso 19 al 25. Allí vamos a meditar, allí vamos a aprender, allí vamos a mirar la palabra de Dios, ¿ya? Leemos, oramos y vamos a la predicación de esta mañana, ¿ya? Vamos entonces. Dice la santa palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que el Señor bendiga su santa palabra. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, lo que día vamos a aprender. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, por lo que hoy día Santiago nos revelará. Plántalo en nuestros corazones para que, Señor, de esta manera podamos ponerlo por práctica y sea en nuestro corazón una verdad diaria y cotidiana de nuestro ser. Pedimos tu bendición, oramos por ella. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia, nuestro sol de justicia. La Biblia, nuestro sol de justicia. ¿Ya? Santiago, capítulo 1, versos 19 al 25. Aun cuando vamos a mirar, yo he querido leer del verso 19, pero vamos a mirar específicamente del verso 21, ¿cierto?, en adelante. Pero lo leí completo porque quiero, ¿cierto?, que ustedes también puedan, ¿cierto?, estar viendo y justificando el título del mensaje. La Biblia, el sol de justicia. ¿Ya? Mire, una de las cosas que yo he dicho a ustedes o hemos ido aprendiendo es que no hay creyente sin Biblia. ¿Ah? Nadie, y hoy día, sobre todo en estos tiempos, encontramos a mucha gente que es creyente y dice, yo creo en Dios. Pero no hay creyente sin Biblia. No hay nadie, ¿cierto? No hay nadie que pueda decir yo soy un creyente verdadero si realmente no es alguien que ama la palabra de Dios. Porque quiero decirle que usted no crecerá en su vida cristiana sin el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, usted no puede decir
o llamarse cristiano si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, un cristiano no puede estar separado de la Biblia. Ser cristiano es ser un amante de la palabra de Dios. Por eso el salmista escribió y dijo a viva voz: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Porque no hay creyentes sin Biblia. Eso es falso. Eso es falso. Hay muchas personas que caminan con la Biblia debajo de su brazo. Pero eso no significa que caminen cerca de Dios, porque a veces su vida está muy lejos de Dios y está descarriada. Y en cualquier momento sus fuerzas o su Biblia caerá debajo de su brazo y terminarán fracasando en su vida cristiana. No hay creyente sin Biblia. ¿Sabe? Aún más es importante pensar en esto, porque cuando pensamos en la Biblia, no es suficiente conocer los hechos y las historias bíblicas, o las historias, los hechos que la Biblia nos cuenta, sino es necesario conocer al Señor de la palabra. Porque cada historia, cada hecho que la Biblia nos cuenta, fue registrado para que nosotros conociésemos a Dios y tuviésemos una revelación de ello. Pero hay algunas personas que se jactan en la fe de conocer cada historia, de conocer cada hecho que la Biblia menciona. Pero solamente conocen la historia, solo conocen el hecho, pero no conocen lo que Dios a veces quiere revelarnos a través de esa historia y esos hechos, porque ellos fueron contados para que nosotros, usted y yo, conociésemos al Señor de la palabra. Al Señor de la palabra. Usted no solo necesita leer la Biblia, usted necesita entenderla. ¿Por qué Dios nos dejó su palabra? ¿Por qué su palabra es tan importante? ¿Por qué Dios se ha esforzado en preservarla, en cuidarla y mantenerla para que ella esté al alcance de cada uno de nosotros? Por eso yo quiero hoy día que usted, ¿cierto?, este sol de justicia que nos alumbra como lámpara, usted no solamente pueda conocerla, porque no hay creyentes sin Biblia. Y si usted es un creyente donde la Biblia no está cada día en su vida, quiero decirle que su vida como creyente es muy pobre. Es muy pobre. Porque nuestra vida como creyente se fortalecerá solamente a través de la palabra de Dios. Y para eso, quiero invitarle en este primer sermón, ¿cierto?, de este mes que celebramos la Biblia, quiero compartir con ustedes 4 pensamientos. Usted tiene que estudiar la Biblia con un espíritu de arrepentimiento. Usted debe estudiar la Biblia con un espíritu abierto. Usted debe estudiar la Biblia con un espíritu aplicativo. Usted debe estudiar la Biblia con un espíritu atento. Eso nos va a enseñar Santiago. Eso nos va a decir Santiago. Y mire, este mensaje podríamos llamarle también las 4A. Porque para que quede en su mente, cada palabra que hemos usado, ¿cierto?, la hemos comenzado con A. Arrepentimiento, abierto, aplicativo y atento. ¿Ah? Arrepentido, abierto, aplicativo, atento. Con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu abierto, con un espíritu aplicativo y con un espíritu atento. Vamos a entender lo que nos dice Santiago. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago? Para eso, ¿cierto?, quiero que ustedes vayan al versículo 21 de Santiago capítulo 1,
que nos dice, ¿cierto? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabe? Es importante, ¿cierto?, notar aquí que hay una palabra y quiero que usted la subraye para que usted la pueda aplicar y pueda recordar. Arrepentimiento, abierto, aplicativo y atento. Ese debe ser nuestro espíritu para ir a estudiar o a entender la palabra de Dios. Porque Santiago, cuando usa esta palabra recibir, subrayen ahí la palabra recibir, en la Biblia o los griegos, cuando usaban esta palabra, la palabra recibir, la usaban de dos maneras, en dos formas. Una, ¿cierto?, es lambonó. Lambonó, que quiere decir coger, agarrar, apoderarse de algo. ¿Ya? O sea, es como decir, yo me agarro, ¿cierto? Lo recibo. Es como cuando me lanzan, ¿cierto?, la pelota de básquetbol, la recibo, la agarro, la tomo y la llevo para meter, ¿cierto?, al aro y poder ganar el punto. Esa es la idea de recibir. Estoy recibiendo. Pero en este Santiago no usa esta palabra de esta forma aquí. Él no usa porque él no puede decir, ¿cierto? La idea no es agarrarse de la Biblia, porque sin duda, ¿cierto? A veces y nosotros apoderarse de algo, ¿cierto? Porque en la vida de los hombres, hay muchos hombres que a veces han querido estudiar y entender la Biblia. Y han ido y la han tomado y la han comenzado a leer, la Biblia. Pero sabe, como esto no es algo que yo tomo, lo agarro y me apodero de ello, porque no es algo intelectual, no es algo. No es como decir, como cualquier hombre dice, porque cuando me estoy refiriendo a este punto, estoy diciendo que alguien toma y se toma la Biblia y quiere tomarla como cuando dice voy a estudiar matemática, voy a estudiar historia, voy a estudiar ciencia, voy a estudiar el lenguaje, como algo intelectual. Y la Biblia no puede, ¿cierto?, ser estudiada de esta manera, porque los que muchos han intentado hacerlo de esto, muchos, ¿cierto?, han tratado de estimular el aprendizaje de la Biblia, aprendiendo de ella, tomando cosas. A veces la escuchamos incluso en algunos discursos que hombres han escrito y mencionan, pero sin entender, sin comprender, porque sin duda cuando alguien toma la Biblia de manera intelectual, debo decir que muy pronto fracasará y no la entenderá. No la va a poder entender, no la va a poder comprender. En cambio, Santiago, cuando usa la palabra recibir, es la palabra dechomai, la palabra en griego dechomai, que quiere decir dar la bienvenida a la palabra. Es dar la bienvenida a la palabra de Dios. Es como recibir, es como cuando usted va a recibir un invitado a su casa y le quiere dar la bienvenida y dispone todo lo mejor, limpia la casa, pone el mejor mantel, limpia y sacude el sillón, lo protege, lo pone lo más bonito posible, pone plantas, ¿cierto?, flores en su mesa y limpia por todos lados porque quiere recibir a esa persona de la mejor manera, prepara la mejor comida con la mejor disposición. Esa es la idea de la palabra recibir, usada por Santiago. Recibir la palabra. No de manera intelectual, sino de manera espiritual, con el corazón. Porque nosotros debemos abrir el corazón para dar la bienvenida a la palabra de Dios. Y sabe, dice aquí que debemos recibir, dar la bienvenida.
a la palabra de Dios. Para eso, como yo le dije al principio, quiero usar 4 cosas para dar la bienvenida a la palabra de Dios. ¿Ya? Para dar la bienvenida. Porque como le dije, esto no es algo intelectual, esto es algo espiritual. Por eso, recuerde, debe ser estudiada con un espíritu de arrepentimiento, debe ser estudiada con un espíritu, ¿cierto?, abierto, debe ser estudiada con un espíritu, ¿cierto? Ya me olvidé yo, me confundí, es que son parecidas, aplicativo y con un espíritu, ¿cierto?, de atento o atención, ¿ya? Recuerde, arrepentimiento abierto, aplicativo y atento. No olvide, no olvide, debemos dar la bienvenida a la palabra de Dios con un espíritu de arrepentimiento. Verso 21, sigamos ahí, vaya al verso 21. Dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Ah? Mira, el verso 21 nos dice que debe ser, que nosotros debemos recibir la palabra con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu arrepentido, con un corazón arrepentido. ¿Ya? Es decir, que cuando nosotros queremos estudiar o entender la palabra de Dios, debe haber más que un requisito intelectual, es un requisito moral. ¿Ah? Es un requisito moral que nosotros debemos arrepentirnos. Porque mire, ¿qué significa esta frase abundancia de malicia? ¿Ya? Quiero que la entendamos muy bien. Puede subrayarla ahí en su Biblia también. ¿Ya? ¿Por qué es difícil a veces entender la palabra de Dios? Porque debemos recibirla de manera espiritual y debe ser con un corazón limpio. Un corazón limpio. ¿Sabe? Quiere decir la palabra ahí, malicia, quiere decir desechar lo que queda, lo que sobra, el residuo de pecado, ¿ah?, que pueda haber en nosotros. Porque mire, es verdad que usted, y quiero que preste atención a esto, es verdad que usted cuando recibió a Cristo Jesús, usted se arrepintió, ¿cierto?, de su condición de ser pecador. Usted entendió y se arrepintió de ser pecador. Pero sabe, sin duda, y yo debo decirle algo a usted, cuando yo me convertí al Señor, solo tenía 12 años. 12 años. No sé si había tanto pecado en mi vida, pero tengo que decirle que cuando me convertí, me arrepentí de mi condición porque entendí que era pecador. Pero quiero decirle que ahora, a los casi 52 años de vida, me he arrepentido más veces de lo que me arrepentí cuando me convertí al Señor. ¿Y sabe por qué me he arrepentido más veces? Porque justamente he mirado la palabra. Porque la palabra nos va a llamar siempre al arrepentimiento y nos va a enroscar lo que queda en nosotros, ese pecado. Recuerde que en nosotros siempre está presente ese viejo hombre, ese hombre carnal, ese hombre que quiere ser gobernado por el mundo. Y a veces, ¿cierto?, no es suficiente quedarnos con ese arrepentimiento de cuando recibimos al Señor, sino que debemos arrepentirnos mucho más después, cuando comenzamos a caminar con el Señor y entendemos la palabra de Dios que nos llama siempre al arrepentimiento, a eso que queda, a esa abundancia de malicia, a ese residuo, a esa porción que quedó, que sobra de nuestro pecado, que en el momento de creer a lo mejor no entendimos toda la dimensión de qué teníamos que arrepentirnos. Porque cuando fuimos salvos, sin duda que nos arrepentimos, pero el caminar en la vida cristiana
nos lleva cada día más a darnos cuenta cuán pecadores somos. Mire, podemos usar la ilustración de Lázaro. ¿Se acuerdan Lázaro? Lázaro, cuando murió, y el Señor, ¿cierto?, fue y lo llamó fuera. Dijo, Lázaro, ven fuera. Él venía vestido, caminando con sus mortajas, con sus vendas, con las cuales había sido vestido. En cierto modo, ese viejo vestido, esa vieja naturaleza. Y dice que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, dijo, sáquele esa ropa, quítele. En otras palabras, estaba diciendo, quítele todo lo que sobra de esa vieja vida, de esa vida cuando Él estaba muerto, porque es una ilustración. Para esto no sirve. Recuerde que Lázaro llevaba 4 días muertos y dice que sus ropas estaban hediondas porque él ya hedía. Estaba descompuesto en mal estado. Recuerda usted que nosotros, cuando estábamos en Cristo, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó y necesitamos quitarnos esas vendas, ese mal olor. Por eso dice que debemos, ¿cierto? Santiago en el verso 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Debemos quitar eso. Y sabe, lo único que nos puede llamar al arrepentimiento, o lo único que nos puede mostrarnos ese residuo, eso que sobra, que queda, y que nos puede ampliar el conocimiento, hacernos dar cuenta de que somos pecadores, es la palabra de Dios, la Biblia. Porque sin duda debemos reconocer que nos hemos arrepentido mucho más de nuestros propios pecados una vez que fuimos salvos y hemos estudiado y aprendido de la Biblia. ¿Sabe? Sin duda que estamos llamados, ¿cierto?, a estudiar la Biblia con un espíritu de arrepentimiento. Y como es algo, y dijimos, no es intelectual, es espiritual, ¿cierto? Nosotros necesitamos pedir perdón a Dios y sanar nuestra tierra y arrepentirnos de nuestro pecado. Pero, ¿sabe? No de una manera inconsciente. Porque a veces, sin duda, cuando vamos a leer la Biblia, a veces muchos de nosotros oramos y pedimos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Pero yo aquí le estoy hablando que la Biblia muestra el pecado. Y por lo tanto, sin duda que la Biblia, que nos revela a Dios, nos mostrará nuestro propio pecado. Y de ese pecado tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Por eso debemos recibir la palabra con un espíritu de arrepentimiento. Pero solo no debemos recibir la palabra con un espíritu de arrepentimiento, sino también debemos recibirla, darle la bienvenida. Acuérdense, la palabra es darle la bienvenida y recibirla con un espíritu abierto. Con un espíritu abierto. Miren lo que dice el verso 21 en la siguiente parte. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos recibir la palabra con mansedumbre. Debemos recibir la palabra con mansedumbre. La mansedumbre es solamente dejarse enseñar. Es tener un espíritu, ¿cierto?, que pueda dejar ser enseñado. Eso es la mansedumbre.
La mansedumbre es un espíritu que se deja enseñar. Ser manso, ¿cierto? Lo vemos en el ejemplo y en algún momento yo lo he usado del caballo, ¿cierto? Del caballo. Un potro, ¿cierto? Que se deja domar, es alguien que, ¿cierto? Que todo su fuego, su fortaleza, toda su fuerza permanece en él, pero, ¿cierto? Está siendo controlada por aquel que lo domó. Porque cuando un caballo, ¿cierto?, es domado, un animal es domado, ¿cierto?, no dañado, sino domado, ¿cierto? Es posible ponerle estribo, freno, silla, y alguien lo puede montar y utilizar todo su poder, su fuerza, su energía, su fortaleza, puede usarlo en control. Y sabe, porque este ha sido amansado, porque este se ha convertido no en un salvaje, sino en un manso. Y sabe, cuando pensamos en la palabra de Dios, la escritura, debemos entenderla y estudiarla con un espíritu abierto, de tal manera que nosotros podamos ser domados. Eso está diciendo, que nosotros recibamos la palabra con mansedumbre. O sea, que nosotros podamos ser domados. En otras palabras, y no quiero ofenderle, pero que usted pueda ser, en usted puedan ser puestos los estribos, los frenos, la silla, para que su vida, su fuerza, su energía, su fortaleza estén bajo el poder y el control de Dios. Mire lo que estoy diciendo. Debemos aprender y estudiar la palabra con el espíritu manso, un espíritu abierto, porque la palabra en las manos de Dios pone control sobre cada uno de nosotros. Pone control sobre cada uno de nosotros. Dios quiere domarlo para poner bajo su control su vida, para hacerlo sensible, porque Dios quiere hacerlo sensible a usted, a mí, a sus mandamientos. Dios quiere que nosotros podamos entender, comprender sus mandamientos y disfrutemos de sus beneficios, de sus promesas. Nosotros disfrutemos en un espíritu manso, domado, bajo control, por un espíritu abierto, dispuesto a recibir la palabra para que Dios pueda controlar nuestras vidas. Y sabe, nosotros podamos ser librados del pecado. Porque aquí dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabe esta palabra salvar? Que también se usa no solamente en cuanto a la salvación de nuestras almas, sino también a ser salvado del pecado. Es la misma palabra que usa, ¿cierto?, en Timoteo, cuando habla de la Escritura, que ella puede salvarnos. También es la misma palabra que se usa cuando dice que las mujeres se salvarán teniendo hijos, porque es la misma palabra que tiene que ver que ser librado, cuando ella presta su atención al rol, al ministerio que tiene que hacer, esa mujer es salva de caer en pecado, de vivir una vida en pecado. Y sabe, debo decirlo con tristeza, ¿cierto? No con alegría. Porque cuando pensamos en esto, ¿cierto? Hay muchos creyentes que viven su vida en pecado, en ese salvajismo o en esa rebeldía, soberbia, en su propia voluntad, porque no han sido mansos, no han recibido y no han dejado, ¿cierto?,
de estudiar y aprender y entender la Biblia con un espíritu abierto de mansedumbre, donde Dios pueda domar a través de su palabra sus vidas y puedan gozar de los beneficios y ser librados del pecado, porque nosotros debemos recibir la palabra y debemos recibirla, ¿cierto? Con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu abierto, ¿ah? Un espíritu abierto. Usted, ¿cierto?, quiere aprender la palabra de Dios. Bueno, usted es manso, usted tiene un espíritu de mansedumbre, usted tiene un espíritu abierto cuando va a recibir la palabra y dice: Señor, yo quiero ser domado por ti, quiero ser controlado por el poder de tu palabra. En otras palabras, y la pregunta es: ¿usted está limpio? ¿Usted es manso? ¿Usted tiene un espíritu que se deja enseñar? Mire, vaya Juan capítulo 7, versículo 17. Quiero darle una promesa a usted. Quiero entregarle una promesa a usted ahí en Juan capítulo 7, verso 17. Ahí allá. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 7, 17. Ahí allá. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Son las palabras del Señor Jesús. Cuando su propia voluntad entre en acción, debe someterla. No es principalmente la mente, sino el corazón, recuerde. No es principalmente la mente, sino el corazón. Si tú haces la voluntad de Dios, entenderás por la palabra de Dios cuál es su voluntad. Usted debe recibir la palabra con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu, ¿cierto?, abierto, donde usted, ¿cierto?, pueda comprender: esta es la voluntad de Dios. ¿Saben? Qué difícil a veces es ser pastor. Porque uno se encuentra con muchos creyentes que vienen a uno diciendo: pastor, voy a hacer esto, me voy a casar, me voy a comprar esto, voy a hacer esto otro, voy a armar un negocio, porque es la voluntad de Dios. Dios me ha mostrado su voluntad. Y a veces uno encuentra y mira la palabra de Dios y dice: no, esa no es la voluntad de Dios. Y se la muestra al hermano, se la dice al creyente. Pero él, en un espíritu, ¿cierto?, de poca mansedumbre, en un espíritu a veces cerrado, no abierto, dice: no, pastor, es la voluntad de Dios. Pues yo le digo: pero mire lo que dice la Biblia. ¿No es la voluntad de Dios? No, yo sé que es la voluntad de Dios. Hermanos, nuestra voluntad, y por eso debemos dejarnos enseñar por la palabra de Dios, en un espíritu de mansedumbre. Porque muchas veces como creyentes debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque debo decirle que cada uno de estos creyentes que ha venido diciendo: no, pastor, esta es la voluntad de Dios porque Dios me lo dijo, y yo le digo: no, mira, su palabra dice lo contrario, debo decirle que cada uno de estos creyentes en su vida ha fracasado. Porque la palabra de Dios, cuando nos sometemos a su voluntad, y esta es una promesa de Juan 7:17, ¿ah?, dice que la voluntad, mire, léalo de nuevo, por favor,
y márquelo en su Biblia si es necesario. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. La Biblia siempre, y eso está diciendo aquí, la Biblia siempre confirmará la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros sometemos nuestra vida, y recuerden que no es intelectual, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice en su palabra, porque debemos recibir su palabra con un espíritu de arrepentimiento y un espíritu abierto de mansedumbre, de mansedumbre, de mansedumbre. Así debemos recibir la palabra de Dios. Pero no solamente debemos recibirlo con un espíritu, ¿cierto?, de mansedumbre o un espíritu de arrepentimiento, también tiene que ser con un espíritu aplicativo. Mire lo que dice el verso 22. Volvamos a Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Verso 22. Dice, nosotros debemos recibir la palabra con un espíritu aplicativo. O sea, debemos ser hacedores de la palabra. ¿Ah? De la palabra. Una vez que usted somete su voluntad y la somete a la voluntad de Dios, entonces usted recién comenzará a entender la palabra de Dios y a ponerla por práctica. En otro sentido, va a comenzar a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Si usted no hace lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Y recuerde que debe ser una vez también que usted limpie su corazón y que una vez que usted tenga un espíritu manso, abierto, a dejarse ser enseñado por la palabra. Porque si usted no hace lo que la palabra dice, usted se está engañando a sí mismo. Y no hay peor cosa que los hombres se engañen a sí mismos. ¿Ah? Que los hombres se engañen a sí mismos. Usted debe dar lo que recibe. ¿Sabe que es terrible cuando los hombres, ¿cierto?, se dejan engañar por ellos mismos? ¿Ah? ¿Sabe? Dice la palabra que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque, ¿sabe? Debemos considerar a este hombre mentiroso consigo mismo, a este hombre que se engaña a sí mismo, que recibe, ¿cierto?, la palabra, pero se olvida rápidamente de ella, olvidándose, ¿eh? Y no haciendo. Y lo debemos considerar como una esponja, porque debo decir que debemos reconocer, ni siquiera debo decirlo, debemos reconocer. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia a escuchar la palabra? Y decimos amén, y a veces nos comprometemos con la palabra, porque hemos tenido un espíritu de arrepentimiento, hemos tenido un espíritu manso, pero el problema es que cuando salimos de la puerta de la iglesia, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo y nos olvidamos rápidamente y nos transformamos y llegamos a ser como una esponja. ¿Ah? Voy a usar ese ejemplo, como una esponja que absorbe, ¿cierto? Absorbe la enseñanza, la toma, pero que la deja ahí y cuando la esponja toma la enseñanza y no la da, por eso yo le dije, usted debe dar lo que recibe. Usted debe dar lo que recibe, porque cuando la esponja se queda con el agua y la recibe, ¿qué pasa con ella? Comienza a ponerse agria, comienza
a heder, a ponerse hedionda. ¿Ah? Comienza a pudrirse. Y debo decir que hay muchos creyentes que muchas veces no aplican la palabra de Dios en su hacer cotidiano, en su hacer diario. Y apestan, porque un creyente, ¿cierto?, que no da lo que recibe, pronto comenzará a apestar. Recuerde, usted debe dar lo que recibe. ¿Sabe? La mejor parte de entender la parte de la Biblia que no entiende es obedecer la parte que sí entendemos, porque ella dará revelación a nosotros. Dice, ¿cierto?, que a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabe lo malo de tantas personas hoy en día? Es que ellas nunca practican lo que han aprendido. Nunca ponen por obra lo que Dios en su palabra les ha enseñado. ¿Por qué Dios, cierto? Y debemos hacernos la pregunta. ¿Por qué Dios debería mostrarle más verdad o debería mostrarnos más verdad a cada uno de nosotros como personas si no aplicamos la verdad que ya nos mostró? ¿Sabe que nos volvemos amorfos como creyentes? Y nos pudrimos, nos agriamos, comenzamos a heder mal olor de todo lo que hemos recibido. Y a veces Dios no nos puede mostrar nuevas verdades en nuestra vida simplemente porque nosotros no hemos sido capaces de aplicarla. Mire, escuche bien, por favor. Escuche bien. El estudio de la Biblia le da conocimiento sobre Dios. El estudio de la Biblia le da conocimiento sobre Dios. Pero la obediencia le da conocimiento de Dios. Le da conocimiento de Dios. No sé si usted puede notar. Mire lo que dice Juan 14, 21. Vaya ya. Juan 14, 21. Vamos al libro de Juan capítulo 14, 21. No pierda Santiago, todavía estamos ahí. Juan capítulo 14, versículo 21. Vaya ya. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabe? Hay muchas personas creyentes o que dicen que son creyentes, que se jactan de tener una hermosa, preciosa, cercana y estrecha relación con Dios. Escúchame bien. ¿Por qué digo que se jactan? Hay muchos creyentes que se jactan de tener una hermosa, estrecha, fuerte y firme relación con Dios. Pero jamás toman su Biblia. Jamás viven cerca de la palabra de Dios. Y quiero decirle que esto es falso. Esto es una mentira. Y recuerde, no hay peor cosa que engañarnos a nosotros mismos.
Eso está diciendo Santiago. Y dice Juan, recuerde Juan 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay una relación estrecha, fuerte, firme con Dios. Usted no puede afirmar ni decir, hoy yo tengo una relación fuerte con Dios, firme, cuando usted nunca toma su Biblia. Debo decirle que eso es una mentira. Porque si usted tuviese o quiere tener una relación fuerte, firme, poderosa, cercana, de amor, mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos, los guarda, dice, es el que me ama. Y mi Padre le amará y yo le amaré. Y mire qué hermoso es la última parte. Y me manifestaré a él. Oiga, hay miles de personas que establecen una relación con Dios lejos de su palabra y la hacen y la transforman en forma mística. No, si el de arriba me habla, el de arriba está conmigo y muestran, se jactan de una relación cercana con Dios y eso es una mentira. Porque el que tiene los mandamientos, el que guarda, el que hace, recuerde, no hay peor cosa cuando el hombre se quiere engañar a sí mismo. No es posible tener una relación con Dios si no estamos estudiando, no estamos leyendo, no estamos amando la palabra. No podemos amar a Dios porque no tenemos conocimiento de Él. Y sabe aún más. ¿Se acuerda la pregunta? ¿Por qué Dios deberá mostrarnos más verdad cuando nosotros no la aplicamos? No la estamos viviendo. No podremos entender ni comprender el amor de Dios y del Hijo. Y Él no se manifestará a nosotros. Es una mentira. No debemos engañarnos. No debemos engañarnos. El que tiene mis mandamientos y los guarda podrá tener una relación estrecha con Dios. La palabra es la que hace que Dios sea real en usted. Es la palabra la que convierte a Dios real en cada uno de nosotros. Hermanos, recuerden lo que dije al principio. No hay una relación con Dios si usted no está en la palabra. Usted se está engañando. Usted no puede amar a Dios si no está en la palabra. La estudia, la entiende. Busca en ella. Dios no se manifestará a usted si no es a través de su palabra. Mire qué importante es la Biblia. Qué importante. Pero no solo debe ser, ¿cierto?, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu abierto, con un espíritu aplicativo, sino tiene que ser con un espíritu atento. Atento. ¿Vamos a ver eso? Vamos a ver eso. Con eso terminamos. Miren lo que dice Santiago, versículo 23. Vamos allá. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Un espíritu atento. ¿Ya? ¿Sabe? Qué interesante es lo que Santiago nos está diciendo. Porque cuando él, ¿cierto?, nos hace mirar,
debemos reconocer, ¿cierto?, que el espejo nos señala con la cara que usted y yo nacimos. Usted y yo, ¿cierto?, nacimos con un aspecto físico. Y el espejo nos recuerda eso. Oiga, no olvide que la Biblia misma nos enseña y usa muchas metáforas para referirse a ella. Dice que la Biblia es la espada, es el pan, es el agua, es una semilla, es un martillo. Dice muchas metáforas para enseñarnos verdades acerca de la Biblia. Pero aquí Santiago va a usar la metáfora del espejo, donde nosotros tenemos que mirarnos y debemos mirarnos para que nosotros dejemos, y esa es la idea, dejemos que la Biblia nos pueda leer a cada uno de nosotros. Que la Biblia nos lea a nosotros. Así como nosotros leemos la Biblia, porque el espejo, ¿cierto?, tiene un efecto rebote. Podemos vernos ahí. Y el espejo es real. Porque incluso a veces, ¿cierto?, la fotografía, que es el reflejo de una imagen, a veces no es tan real, porque la maquillamos, ¿cierto? Y buscamos los paisajes bonitos. Y a veces, ¿cierto?, la imagen que proyecta la vemos y es bonita y nos vemos maquillados. Yo solamente tengo que mirar en Facebook, ¿cierto?, las fotos de algunos, o en el WhatsApp, porque algunos ponen una foto y me cuesta reconocerlo. Y digo, tengo que acercarme y mirar y decir, ese es ella, porque están maquillados y están peinados y están formados, y a veces son irreconocibles. Ni los podemos reconocer. La fotografía hace ese efecto, pero el espejo no. El espejo nos muestra la realidad con el rostro que nosotros nacimos, tal y como somos. De hecho, nos permite mejorar las partes que vemos que son feas y malas. Cuenta la historia, ¿cierto?, de un hombre en el campo, y dice que este hombre, ¿cierto?, nunca había visto un espejo. Jamás había conocido un espejo. Y estando en el campo, se encontró con uno. Y miró este espejo y dijo, ¡oh! Encontré una fotografía de mi padre. La tomó y la llevó a su casa. La guardó, ¿cierto?, en un lugar personal que él tenía, una habitación personal. La colgó ahí, pensando y creyendo que era la imagen de su padre. Su esposa, que tampoco jamás había visto un espejo, dijo, este viejo en algo anda. Este viejo anda en algo extraño. Y cuando él salió, se metió a esta habitación secreta que él tenía ahí privada y encontró el espejo. Y cuando miró, vio la imagen y dijo, esta debe ser la vieja bruja con que me engaña mi esposo. ¿Sabe qué importante es mirar, ¿cierto? Mirar, porque el espejo, ¿cierto?, nos permite vernos a cada uno de nosotros tal como somos. Y Santiago habla de dos personas aquí. De dos tipos de personas. Y dice, ¿cierto?, y habla de uno, y dice que hay uno que va y se mira en el espejo, ¿cierto?, y se ve, se observa, y a veces se hace cosas, ¿cierto?, pero dice que se olvida cómo era. Es como, la idea es como cuando, no sé, algunos hombres hacemos eso, no sé dónde lo aprendí, no sé quién me lo dijo, pero a veces cuando me afeito me corto y me pongo un papelito de confort con mi propia saliva. Y me la dejo ahí un rato. Pero a veces me voy y me olvido que tengo el papel. Y me veo ridículo
¿cierto? Con un papel. Y a veces hay alguien que me ha dicho, ¿qué tienes ahí? Y yo me acuerdo y digo, ¡ay, tengo un papel de confort! Es que me lo puse porque me cortaste. ¿Ah? A veces podemos olvidarnos rápidamente y hacemos el ridículo. Muchas veces nos pasa con la palabra, ¿cierto? Porque somos oidores olvidadizos. ¿Ah? Somos oidores olvidadizos. Y nos olvidamos porque no prestamos atención a la palabra y somos personas superficiales, creyentes superficiales. ¿Ah? Creyentes superficiales. Pensamos que ser un creyente es ir a la iglesia, llevar la Biblia bajo el brazo, abrirla cuando el pastor predica. Pero después nos vamos y rápidamente nos olvidamos. Incluso a veces de haber sido o haber tenido el intento de ser domados por la misma palabra. Porque recuerde que ser domado es un ejercicio. No sucede de forma instantánea. No ocurre de una manera instantánea. Pero muchas veces somos personas olvidadizas. Nos olvidamos de la palabra. Y vamos a encontrarnos en nuestra vida como creyentes muchas veces haciendo el ridículo. ¿Ah? El ridículo. ¿Cuántas veces las mujeres se han olvidado que se pusieron el tubo en la cabeza y salieron con el tubo a atender? ¿Ah? ¿Cuántos? Se olvidaron. ¿Ah? Se olvidaron. Se miraron en el espejo, se pusieron el tubo y se olvidaron. Como yo con el papel. ¿Ah? ¿Cuántos? Pero dice aquí también que hay una persona, un hombre atento, que mira atentamente. La idea de mirar atentamente es mirar minuciosamente, es mirar con intensidad. ¿Ah? Mirar con intensidad. Quiero darle un ejemplo de esto. ¿Recuerda, Juan? Cuando María vino y dijo, el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Juan y Pedro corrieron a la tumba para mirar lo que había sucedido. Dice que Juan, puede buscarlo usted ahí mismo en Juan, que Juan fue a la tumba y miró minuciosamente, con atención, cada detalle de la tumba. Dice que solo encontró su ropa ahí, las telas. Es el único que registra este hecho. Que sus mantos y sus telas quedaron ahí. Él miró minuciosamente. Prestó atención. Él quería saber qué había pasado con su Señor. ¿Qué había pasado? Buscó quizás pruebas para ver si se lo habían robado. ¿Sabe? Yo le dije a usted en el principio que la Biblia no se trata de conocer historias, no se trata de saber hechos, porque cada una de estas historias, cada uno de estos hechos fueron revelados para que nosotros conociéramos al Señor de la palabra. Y usted y yo, justamente, debemos ser el hombre que mira atentamente, minuciosamente, con intensidad la palabra para conocer y ver cada detalle de nuestro Señor. Para conocerle, amarle y nosotros ser amados por el Padre y por el Hijo y para que Él se nos manifieste. Y aún más, ¿cierto? Porque el que mira atentamente,
en la perfecta ley, la de la libertad, ¿cierto? Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, ¿recuerda el Salmo 1? Qué hermoso salmo. Hay una promesa. Bienaventurado el hombre, ¿cierto? Que no estuvo en el pecado. No se sentó en silla de pecadores. Sino que su delicia es meditar en la palabra de Dios día y noche. Porque dice que él será prosperado y será como árbol plantado junto a aguas, ¿cierto? Que su hoja no cae, que siempre está verde y que siempre experimentará bendición. ¿Saben? Muchas veces por no mirar con atención, no podemos conocer al Señor de la palabra y ver que Él tiene grandes promesas y bendiciones para nuestra vida. Y a veces nuestras vidas como creyentes, en el fracaso que vivimos, en la pobreza que vivimos, en las dificultades que enfrentamos, es que no hemos mirado con atención la palabra y la hemos guardado. Por eso en nuestra vida no se nota prosperidad. A veces no hay prosperidad en nuestra vida. Y no solo hablo de lo material, porque recuerde que esto no es algo intelectual, esto es algo espiritual. Algo espiritual. Y esa prosperidad espiritual sin duda que nos va a llevar a muchas otras cosas. Porque cuando estamos bien con Dios, estaremos bien con todos también y con todo. Y sabe, nosotros necesitamos prestar atención, mirar con atención a este espejo, dejar que la Biblia nos lea para que nosotros, ¿cierto?, podamos dejar y conocer al Señor de la palabra y que Él haga la transformación, la manifestación en nosotros y prospere nuestra vida. Porque sabe, simplemente la palabra, en la medida que la amemos, la estudiemos, queramos aprender de ella, la palabra también se reflejará en nuestra vida. Recuerde el espejo. Es una imagen rebota. Podremos vernos. Eso es lo que Santiago quiere decirnos. Debemos mirar con atención, no como el que mira y se olvida, sino como el que mira atentamente y obedece la palabra de Dios. Recuerde, debemos mirar la palabra, estudiar la palabra, entender la palabra con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu abierto de mansedumbre, con un espíritu aplicativo y un espíritu de atención. De atención. La palabra de Dios, ¿recuerda usted? Permanece para siempre. Permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios es guardada y velada por Dios mismo en favor de cada uno de nosotros. Espero que Dios pueda obrar en nuestras vidas y nos ayude a arrepentirnos. Nos ayude a estar abiertos, mansos, a no ser, ¿cierto?, oidores olvidadizos, sino aplicar la palabra con atención, atentos.